La plaza central de Corrat se extendía como un coliseo antiguo. Piedras oscuras, cinceladas con símbolos de un tiempo olvidado, formaban los escalones donde miles de espectadores se agolpaban. El aire estaba cargado de un silencio tenso, tan pesado que incluso los latidos del corazón parecían resonar contra las paredes. En el centro, sobre una tarima elevada, Lucía permanecía de rodillas, las muñecas atadas con grilletes de hierro frío que le mordían la piel azulada. Su cabello largo, plateado como la luz de una luna helada, caía sobre su rostro, ocultando la expresión de desesperación que apenas lograba contener. Los ojos dorados de la joven se alzaron lentamente hacia la figura que presidía el juicio, un anciano de rostro pétreo, con túnicas rojas que representaban el poder absoluto del Consejo Supremo. A su lado, los verdugos sostenían látigos de cuero trenzado, cada uno impregnado con puntas metálicas diseñadas no para castigar, sino para destruir la carne y quebrar el espíritu. Lucía de la casa Souleris, tronó la voz metálica del juez, amplificada por orbes flotantes que transmitían cada palabra a todos los rincones de la plaza. Has desobedecido las leyes del Consejo. Has osado desafiar nuestra autoridad. Por tu insolencia, se te condena a 300 azotes. El murmullo que siguió fue como un rugido apagado. Nadie jamás sobrevivía a más de 50. La sentencia no era un castigo. Era una ejecución lenta y pública. Lucía cerró los ojos un instante, intentando mantener la dignidad. Sentía el calor de miles de miradas clavadas en su cuerpo, algunas de odio, otras de compasión. Pero lo que más dolía era la ausencia de voces que la defendieran. Nadie, ni siquiera aquellos que conocían su inocencia, se atrevería a enfrentarse al consejo. Hasta que alguien se movió. Una figura solitaria, perdida entre la multitud, descendió por los escalones de piedra. El sonido de sus botas resonó con fuerza en el silencio. Los ojos se giraron hacia él, incrédulos. Era un forastero, un extraño en Corrat, un humano. Diego, con su cabello oscuro y la piel marcada por el sol de tierras lejanas, caminaba con el mentón erguido. No llevaba armadura, ni armas, ni estatus. Solo su mirada firme, esa chispa indomable que parecía arder incluso contra la multitud hostil que lo rodeaba. Los guardias tensaron las manos sobre las empuñaduras de sus armas. El juez lo observó con desdén, como si un insecto hubiera osado interrumpir un ritual sagrado. Aléjate, extranjero, ordenó con voz fría. No interfieras en lo que no entiendes. Diego no se detuvo. Su voz, aunque más baja que el retumbar del juez, atravesó la plaza como un rayo. Si su condena es de 300 azotes, entonces que caigan sobre mí. El murmullo se transformó en un estruendo. Nadie podía creer lo que había escuchado. Lucía levantó la cabeza de golpe. Sus ojos dorados se encontraron con los de Diego. Por un instante, todo desapareció, los guardias, los látigos, la multitud. Solo existían ellos dos, conectados por un silencio cargado de algo que ninguno de los presentes podía comprender. Lucía negó con la cabeza, desesperada, con lágrimas temblando en sus pestañas. No, susurró, apenas audible. El juez golpeó con fuerza el bastón contra la tarima, buscando recuperar la autoridad. ¿Te atreves a desafiar el juicio del Consejo, humano? ¿Sabes lo que dices? Diego apretó los puños, pero no apartó la mirada de Lucía. Lo sé. Si quieren sangre, tomen la mía. Si quieren dolor, mírenme soportarlo. Pero no la toquen a ella. Los verdugos intercambiaron miradas nerviosas. La multitud, que en un principio había asistido solo para presenciar una ejecución, ahora contenía la respiración. Nadie en la historia de Corrat había ofrecido su cuerpo por otro. Nadie había enfrentado el látigo por amor, o por simple valor. Lucía, con el corazón desbocado, sintió como algo se quebraba en su interior. No era solo el gesto heroico. Era la forma en que él hablaba, como si su destino estuviera entrelazado al suyo, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Los labios del juez se curvaron en una sonrisa cruel. Muy bien, humano. Si tanto deseas sufrir, que así sea. Pero recuerda, cada golpe que caiga sobre ti será eterno. El verdugo levantó el látigo. La sombra del cuero trenzado se arqueó en el aire, silbando como una serpiente a punto de morder. El silencio se volvió insoportable. Lucía gritó, desgarrando la garganta. No. El primer azote descendió. Y el grito de Diego no llegó. Solo el eco del cuero contra su piel y el fuego de una mirada que, incluso en el dolor, seguía fija en ella, como una promesa que ni la muerte podría romper. El silbido del látigo se quedó suspendido en el aire por una fracción de segundo,
como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse antes de que el dolor naciera. Luego, el cuero trenzado descendió con una furia calculada, desgarrando la piel de Diego al primer impacto. El sonido fue seco, brutal, acompañado de un chasquido que retumbó en los muros de piedra de la plaza. La multitud contuvo la respiración. Algunos cerraron los ojos, incapaces de mirar. Otros sonrieron, esperando el grito del humano, la súplica, la humillación. Pero lo que se escuchó fue solo un resuello ahogado, un gemido contenido. Diego apretó la mandíbula y alzó el rostro. Sus ojos buscaron los de Lucía, como si el dolor no tuviera sentido sin que ella lo viera resistir. El segundo golpe no tardó. El látigo volvió a silbar, mordiendo la piel abierta del primero. Diego dio un paso en falso, tambaleándose, pero se mantuvo en pie. El aire ardía en sus pulmones, el sudor corría por su frente, y aún así su mirada permanecía intacta, clavada en ella. Lucía forcejeaba contra las cadenas con desesperación. Los grilletes le cortaban las muñecas hasta sangrar, pero ni siquiera lo notaba. Sus ojos dorados estaban fijos en la espalda ensangrentada de Diego. Cada golpe que recibía él era como si atravesara su propio corazón. «Deténganse», gritó con una voz quebrada, que resonó como un trueno de dolor y rabia. Nadie la escuchó. O mejor dicho, nadie quiso escucharla. El verdugo, un guerrero alto con el rostro cubierto por una máscara metálica, lanzó el tercer golpe con más fuerza, quizá buscando quebrar la resistencia del extraño. La carne de Diego se abrió bajo el impacto, pero esta vez no hubo ni un gemido. Solo el sonido de su respiración acelerada, como si cada latido fuera un desafío. Los murmullos crecieron en la multitud. Algunos comenzaban a inquietarse. Nadie esperaba que un humano resistiera tanto. Nadie esperaba que alguien se interpusiera así por una alienígena condenada. Lucía apretó los dientes, y de sus labios escapó un susurro apenas audible, como un rezo. «Por favor, no lo hagas». Pero Diego la escuchó. De algún modo, incluso entre el clamor y la sangre, su oído reconoció su voz. Y respondió con una media sonrisa, apenas visible entre el dolor. «No estoy aquí para morir. Estoy aquí para que vivas». El cuarto golpe cayó. Esta vez Diego perdió el equilibrio y sus rodillas se hundieron en la piedra. La multitud estalló en exclamaciones. El verdugo levantó de nuevo el látigo, convencido de que el humano no soportaría más. Pero Diego se incorporó, apoyándose en un tembloroso esfuerzo que parecía imposible. Su espalda ardía, surcada de heridas frescas y sangre que comenzaba a gotear sobre el suelo. Sin embargo, alzó el rostro con una calma feroz y escupió sangre al suelo. «¿Eso es todo lo que tienen?», dijo, su voz ronca pero firme. Un murmullo de asombro recorrió los escalones. El juez entrecerró los ojos, irritado. Aquella escena se le escapaba de las manos. Lo que debía ser una ejecución ejemplar se estaba convirtiendo en un espectáculo que ponía en duda la fuerza del consejo. Lucía, al borde del llanto, comprendió que algo en su interior cambiaba. No era solo gratitud lo que sentía por Diego, ni siquiera admiración. Era una llama ardiente, un lazo que había nacido en el mismo instante en que él se interpuso entre ella y el látigo. Era amor en su forma más pura y peligrosa, un amor que se atrevía a desafiar a todo un imperio. El quinto golpe bajó con rabia. Diego cayó hacia adelante, sus manos apoyándose en la piedra manchada de rojo. El verdugo se preparó para el sexto, pero el juez levantó la mano. «¡Basta!». El verdugo se detuvo de inmediato. La multitud rugió en confusión. El juez habló con voz solemne, intentando recuperar el control. «El humano desea compartir el castigo. Lo tendrá. Pero no hoy. Mañana al amanecer continuará la sentencia». Los guardias se movieron de inmediato. Levantaron a Diego, que apenas podía mantenerse en pie. Lucía gritó su nombre, extendiendo las manos hacia él. Diego, tambaleante, volvió la cabeza y le regaló una mirada cargada de una promesa silenciosa: «No he terminado». La multitud se abrió cuando los guardias lo arrastraron fuera de la plaza. Lucía quedó sola en la tarima, encadenada, con el eco del látigo aún resonando en el aire y el corazón latiendo al mismo compás que el del humano que había decidido sufrir por ella. Por primera vez, sintió que no estaba perdida. Por primera vez, creyó que quizá había alguien capaz de romper sus cadenas. La celda estaba sumida en penumbras, iluminada solo por una antorcha que chisporroteaba contra los muros húmedos de piedra. El olor a hierro oxidado y sangre reciente impregnaba el aire, un recordatorio cruel de lo que había ocurrido en la plaza. Diego yacía encadenado al muro, su espalda desgarrada por los látigos.
Cada respiración era un suplicio, pero aún se mantenía despierto, los ojos clavados en la puerta de barrotes que separaba su celda de la de Lucía. Ella estaba allí, al otro lado, de rodillas, con las muñecas marcadas por los grilletes que aún la sujetaban. No podía apartar la vista de él. Sus heridas eran profundas, surcos de carne abierta que todavía sangraban. A pesar del dolor, Diego la miraba con la misma calma desafiante que había mostrado frente al consejo. No había rastro de arrepentimiento en su rostro. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Lucía, su voz quebrada en un susurro. Diego respiró hondo antes de responder. Cada palabra era como una daga que se hundía en sus costillas heridas. Porque vi en tus ojos lo que nadie más vio. Vi que estaba sola, y no lo soporté. Lucía apretó los labios, sintiendo como el calor le subía a las mejillas. Nadie jamás se había interpuesto por ella, nadie había elegido el dolor en su lugar. Siempre había sido el blanco de las acusaciones, la desobediente, la condenada. Y ahora ese humano, un extranjero, cargaba con su castigo como si su vida valiera más que la suya. No sobrevivirás, dijo, tratando de sonar firme, aunque las lágrimas empañaban sus ojos dorados. Mañana continuarán. No resistirás 300 azotes. Diego sonrió débilmente, una sonrisa que contrastaba con la sangre que se deslizaba por su barbilla. No me subestimes. Ya sobreviví a lo peor que podía ocurrirme. Lucía lo miró con extrañeza. ¿Qué es lo peor? Sus ojos se suavizaron, y por un instante no pareció un prisionero, sino un hombre confesando su verdad más íntima. Ver cómo te destruían, sin hacer nada. El silencio se apoderó de la celda. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el suelo de piedra, brillando como gotas de oro bajo la luz tenue. Se arrastró hasta los barrotes y estiró la mano cuanto pudo. Diego, encadenado, hizo lo mismo. Sus dedos no llegaron a tocarse, apenas un espacio diminuto los separaba, pero la fuerza de ese gesto era mayor que cualquier contacto físico. Te juro, dijo Lucía con voz temblorosa, que no dejaré que mueras por mí. Buscaré una salida, una manera de romper este destino. Diego la observó, con el aliento entrecortado, y asintió. Y yo te juro, que mientras respire, aunque sea por un instante más, no permitiré que te humillen otra vez. Ese intercambio fue más que palabras. Fue un pacto, un lazo invisible que se cerró entre ambos y que ningún consejo, látigo ni cadena podría deshacer. Los pasos de los guardias retumbaron en el pasillo. Un soldado abrió la puerta de la celda de Lucía y la arrastró fuera, ignorando sus súplicas. Diego intentó levantarse, forcejeando contra sus cadenas, pero el dolor lo obligó a hundirse de nuevo en la pared. «Diego», gritó ella, su voz quebrándose como si el alma se le arrancara del pecho. Él la miró por última vez antes de que la puerta se cerrara, oscureciendo el pasillo. Sus palabras resonaron en su mente como un eco eterno. «Ya lo hice, desde que te conocí». Lucía fue llevada a la cámara del consejo para esperar su ejecución al amanecer. Diego quedó solo, encadenado, la sangre aún goteando de sus heridas. Pero aunque el dolor lo consumía, en sus labios permanecía esa sonrisa obstinada. Una sonrisa que no era de derrota, sino de desafío. Sabía que, de un modo u otro, el juramento que acababan de sellar cambiaría el destino de ambos. La noche cayó sobre Corrat con un silencio denso, como si el mismo aire aguardara un estallido inevitable. Las torres del consejo se alzaban como dientes afilados contra la luna doble que iluminaba la ciudad. El eco lejano de los cuernos de guardia recordaba a todos que la vigilancia nunca dormía. En la cámara donde Lucía había sido encerrada, las sombras parecían palpitar con cada respiración que ella contenía. Sus muñecas aún mostraban las marcas frescas de los grilletes, pero sus pensamientos estaban lejos del dolor físico. Lo único que ocupaba su mente era Diego, encadenado en la celda húmeda del sótano, sangrando en silencio por haber cargado con un castigo que no le pertenecía. Lucía cerró los ojos y escuchó. El guardia apostado tras la puerta roncaba suavemente. El consejo, convencido de que el amanecer sellaría su destino, no había considerado la posibilidad de que ella intentara escapar. Una chispa de esperanza, tan peligrosa como frágil, se encendió en su pecho. Moviendo con cuidado una baldosa suelta del suelo, un detalle que había notado semanas atrás, cuando fue prisionera por primera vez, sacó un fragmento de metal afilado, oculto allí desde antes de su condena. Con paciencia y un dolor contenido, forzó el cerrojo de los grilletes hasta liberarse. El corazón le latía con fuerza cuando abrió la puerta y desarmó al guardia dormido. Su cuerpo temblaba no por miedo, sino por la certeza de lo que estaba a punto de hacer,
desafiar a todo el consejo para salvar a un humano. Descendió por los pasillos en penumbra, cada paso acompañado del retumbar de los tambores nocturnos que marcaban la hora en la ciudad. Cuando alcanzó las celdas subterráneas, el olor a hierro oxidado y humedad la golpeó de lleno. Allí estaba Diego, encadenado al muro, con la cabeza inclinada y el cuerpo cubierto de heridas. Pero sus ojos, cuando la vieron entrar, se iluminaron con una fuerza que desafiaba la muerte misma. Sabía que vendrías, murmuró con una sonrisa débil. Lucía corrió hacia él y, con el fragmento de metal, forzó las cerraduras que lo sujetaban. Cada cadena que caía al suelo resonaba como un tambor de libertad. Cuando por fin estuvo libre, Diego intentó levantarse, pero el dolor lo hizo caer de rodillas. Ella lo sostuvo con firmeza, envolviendo su brazo sobre sus hombros. No puedo dejarte aquí. Si mueres, todo lo que has hecho no tendría sentido, le dijo, con la voz rota por la urgencia. Diego apoyó su frente contra la de ella. Sus labios temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Lucía, si muero protegiéndote, ya habrá tenido sentido. La intensidad de sus palabras la estremeció. Sintió como algo en su interior se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. En un impulso cargado de desesperación y amor, lo besó. Fue un beso rápido, desesperado, que sabía a lágrimas y sangre, pero también a vida. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran compartido no solo un beso, sino el mismo corazón. Los pasos de los guardias resonaron en los pasillos. La alarma no tardaría en sonar. Lucía ayudó a Diego a incorporarse y lo llevó hacia los túneles subterráneos, vestigios de una ciudad antigua que pocos recordaban. El aire allí era denso y húmedo, las paredes cubiertas de musgo brillante. De pronto, un grupo de soldados apareció, bloqueando el pasaje. Sus lanzas relucieron bajo la luz tenue. «¡Deténganse!», gritó el capitán, alzando la espada. Lucía apretó los dientes y dejó a Diego apoyado contra la pared. El brillo dorado en sus ojos se intensificó, y con un rugido ancestral desató el poder que había mantenido oculto. El suelo tembló bajo sus pies, las piedras crujieron y una ráfaga de energía invisible lanzó a los soldados contra los muros. El estruendo reverberó como un trueno en las entrañas de la ciudad. Diego, aún débil, miró la escena con asombro. «¿Qué eres?». Lucía respiraba con dificultad, sus labios manchados de sudor y sangre, pero sus ojos nunca se apartaron de los de él. «Soy alguien que no piensa dejarte morir». Lo ayudó a levantarse y siguieron avanzando por el túnel, mientras los gritos de más guardias llenaban el aire. Cada paso era un desafío contra el destino que el consejo les había impuesto. Cada mirada entre ellos era un recordatorio de que la lucha que emprendían no era solo por sobrevivir, sino por un amor que había nacido en la desesperación y que ahora ardía más fuerte que nunca. Cuando salieron a la superficie, las estrellas se extendían sobre ellos como testigos silenciosos. El amanecer aún estaba lejos, pero el tiempo se agotaba. Y aunque la persecución apenas comenzaba, en sus corazones sabían que habían dado el primer paso hacia la libertad. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo, como si los dioses hubieran presagiado la sangre que pronto correría. El Valle de las Ruinas, donde Lucía y Diego se habían refugiado, temblaba bajo el retumbar de los tambores de guerra del consejo. Desde las colinas se extendía la legión, cientos de soldados con armaduras negras que brillaban bajo la luz naciente. Sus lanzas formaban un bosque metálico, y sus estandartes ondeaban como sombras vivientes. Diego, todavía herido, se mantenía en pie apoyado sobre una lanza rota que había recogido entre los restos de una antigua batalla. Su cuerpo temblaba, pero en sus ojos ardía un fuego imposible de apagar. Lucía estaba junto a él, erguida, con los cabellos plateados ondeando como una llamarada bajo el viento. Sus ojos dorados brillaban con una fuerza que infundía temor incluso a los más veteranos de la tropa enemiga. «Hoy no nos escondemos», dijo Diego, su voz ronca pero firme, mientras apretaba la lanza. Lucía lo miró, y en sus labios temblorosos nació una sonrisa feroz. «Hoy, quien intente tocarnos, morirá». La legión avanzó como una ola oscura. El estruendo de los escudos golpeándose en formación retumbaba como un trueno. El capitán de los verdugos, aquel que había azotado a Diego en la plaza, emergió al frente con el látigo en la mano. Sus ojos eran dos brasas de odio. «Ese humano morirá primero», gritó, elevando el látigo. El aire se tensó. El látigo silbó en el viento, descendiendo con la misma furia que días antes había desgarrado la piel de Diego. Pero esta vez, el humano no se inclinó ni cayó. Esta vez, atrapó el arma en pleno vuelo.
Su mano ensangrentada se cerró con fuerza alrededor del cuero trenzado, y con un tirón seco arrancó el látigo de las manos del verdugo. El silencio se hizo absoluto por un instante. La multitud de soldados miraba con incredulidad como un extranjero, herido y desarmado, había despojado a uno de los guerreros más temidos de su arma. Diego lo sostuvo en alto, como si fuera un estandarte de desafío. Este látigo ya no volverá a tocarla. El verdugo rugió y cargó contra él con una espada corta, pero Diego lo esquivó y, con un movimiento brutal, envolvió su cuello con el mismo látigo que antes lo había castigado. El giro fue certero, un crujido seco anunció el fin del verdugo. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo mientras Diego jadeaba, cubierto de sudor y sangre, pero con una sonrisa obstinada en el rostro. La batalla estalló en un rugido ensordecedor. Los soldados del consejo arremetieron desde todos los flancos. Lucía, liberando su poder ancestral, levantó las manos y una onda de energía dorada recorrió el campo, derribando filas enteras. Las lanzas se doblaban como ramas, los muros de piedra se resquebrajaban bajo su fuerza. Pero cada descarga la debilitaba. Sangre brotaba de su nariz, y aún así se mantenía firme, como si no existiera otra opción que luchar. Diego, tambaleante, se abrió paso entre los guerreros que intentaban rodearla. La lanza rota se convirtió en extensión de su brazo. Bloqueó un golpe, atravesó una armadura, derribó a un enemigo con un giro violento. El dolor en su espalda era insoportable, pero cada vez que creía caer, escuchaba en su mente la voz de Lucía repitiendo aquel juramento: no dejaré que mueras por mí. En medio del caos, sus miradas se encontraron. Diego estaba cubierto de heridas, apenas respiraba, pero aún se mantenía en pie. Lucía, agotada, tenía el rostro iluminado por lágrimas y sudor, pero sus ojos dorados ardían más que nunca. Lucía, murmuró él, avanzando hacia ella. Ella lo alcanzó y, en un instante suspendido entre vida y muerte, se fundieron en un beso en medio del campo de batalla. Un beso que no era ternura ni calma, sino la declaración de dos almas que habían decidido unirse incluso contra el universo entero. Ese instante bastó para encender algo en ambos. Lucía desató una explosión final de energía que arrasó con la primera línea de soldados. Diego, con la lanza en alto, gritó con la fuerza de quien ya no teme a la muerte y arremetió contra los enemigos restantes. El campo quedó cubierto de cuerpos, de gritos y de polvo. La legión vacilaba, incapaz de comprender cómo dos seres podían resistir lo que ninguna tropa había soportado. El juez del consejo, que observaba desde lo alto de un carro de guerra, apretó los dientes, furioso. Mátenlos. Mátenlos a cualquier precio. Pero en el corazón de los soldados ya se había sembrado la duda. Algunos dieron un paso atrás, otros bajaron sus armas. Lo que debía ser un castigo ejemplar se estaba transformando en una rebelión silenciosa. Diego y Lucía, exhaustos pero unidos, avanzaban paso a paso entre las ruinas y los cuerpos, convertidos ya no en fugitivos, sino en símbolos. El último castigo no había sido el látigo, ni la condena del consejo. El verdadero castigo fue para aquellos que intentaron doblegarlos y descubrieron que ni el dolor ni la muerte podían quebrar lo que habían sellado con un juramento y un beso. El amanecer despuntaba lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y púrpuras, mientras el campo de batalla permanecía en silencio. El rugido de la guerra había cesado. El humo se elevaba desde las ruinas, mezclado con el olor a hierro y ceniza. Los cuerpos de los soldados caídos yacían esparcidos, pero muchos otros, los que aún podían luchar, habían dejado caer sus armas. Nadie quería seguir enfrentándose a lo imposible. En medio de aquel panorama, Lucía y Diego permanecían de pie, apoyándose el uno en el otro. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas, la ropa hecha jirones y la piel marcada por la batalla. Pero a pesar del dolor, en sus ojos brillaba una luz que no pertenecía a los vencidos, sino a los que habían conquistado lo más valioso, su libertad. Un silencio reverente envolvió a la multitud que aún observaba desde la distancia. El pueblo de Corrat, acostumbrado a obedecer ciegamente al consejo, contemplaba ahora con asombro y temor a la pareja que había sobrevivido a lo imposible. Un humano y una alienígena, condenados, perseguidos, maltratados, y sin embargo, invencibles. El juez, último representante del consejo, seguía en lo alto de su carro de guerra, con la túnica roja ondeando en el viento. Sus ojos, cargados de odio, se clavaron en ellos. Esto no ha terminado. La ley del consejo es eterna. La ley no muere. Su voz retumbó en el valle, pero lo que siguió lo sorprendió. Nadie respondió. Los soldados que quedaban de pie lo miraban con frialdad. El pueblo guardaba silencio, pero ya no de miedo, sino de desafío.
Diego, tambaleante, alzó la lanza rota manchada de sangre. Su voz, rasposa pero firme, se elevó sobre todos. La ley del consejo ha muerto aquí. La libertad no se dicta desde un trono. La libertad se defiende con la sangre y con el corazón. Lucía se adelantó, su cabello plateado iluminado por el sol naciente. Su mirada dorada atravesó a la multitud, y con un tono sereno pero implacable declaró: desde hoy, no habrá más látigos ni cadenas. Somos libres. Todos. El juez, en un último intento de conservar su poder, desenvainó una daga y descendió del carro, dispuesto a matarlos con sus propias manos. Corrió hacia Diego, que apenas podía sostenerse en pie. Pero Lucía lo interceptó con una rapidez fulgurante. Con un movimiento certero, desarmó al anciano y lo lanzó al suelo. El arma cayó lejos, y el juez quedó de rodillas, humillado. El pueblo estalló en gritos. Algunos celebraban, otros lloraban. Los soldados restantes tiraron sus armas y se arrodillaron. El dominio del consejo había terminado. Diego, exhausto, cayó de rodillas, pero Lucía lo sostuvo antes de que su cuerpo tocara el suelo. Lo abrazó con fuerza, sus lágrimas resbalando por sus mejillas y mezclándose con la sangre de él. Lo logramos, susurró, con la voz quebrada. Diego sonrió débilmente, apoyando su frente contra la de ella. No, lo lograste tú. Yo solo, seguí tu luz. Ella lo besó de nuevo, esta vez con calma, con una dulzura que contrastaba con la violencia que los rodeaba. Fue un beso largo, profundo, que sellaba lo que habían comenzado entre látigos y cadenas, un amor que había sobrevivido a la condena, al dolor y a la guerra. El sol terminó de salir, bañando el valle en un resplandor cálido. La multitud, que momentos antes había sido espectadora de un castigo, se transformó en testigo de un nuevo comienzo. El nombre de Lucía fue coreado, y junto a él, el de Diego. Semanas después, las ruinas se convirtieron en el símbolo de un renacimiento. Las estatuas del consejo fueron derribadas, y en su lugar se levantó una piedra sencilla con 2 nombres grabados. Los 2 vivieron entre la gente, ya no como fugitivos, sino como líderes de una nueva era donde la justicia y la unión prevalecían. Diego, aunque sus cicatrices nunca desaparecieron, encontraba en cada mirada de Lucía la fuerza para seguir adelante. Y ella, que había conocido la humillación y la soledad, ahora caminaba a su lado como reina, no por un título, sino por el amor de un hombre que había desafiado al universo para protegerla. Cada noche, bajo el cielo de 2 lunas, se prometían lo mismo, que nunca más dejarían que nadie dictara sus destinos. Y así, la historia de la condenada y el humano se convirtió en leyenda. Una leyenda que no hablaba de látigos ni de cadenas, sino de un amor tan poderoso que fue capaz de derribar un imperio y dar vida a un mundo nuevo.